¿Cómo están? ¿Qué tal? Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes en esta escuela de profetas de la Red Lino Fino y estamos muy contentos por todos aquellos que están siguiendo este curso. Saludamos nuevamente a todas las ciudades que llegan sus comentarios y su participación en estas enseñanzas, y queremos saludar nuevamente a los hermanos de Caracas, de Barquisimeto, de Maracaibo, de la ciudad guayana, de Valencia, Carabobo, de Maracay, de la ciudad Bolívar y de Barinas en Venezuela. Son varias ciudades ahí en Venezuela que están siguiendo este curso. Luego también en Bogotá, Colombia, también hay varios hermanos. Les mandamos nuestros saludos. Esperamos próximamente estar visitando esa preciosa nación de Colombia. Tenemos también hermanos que están siguiendo las enseñanzas desde Argentina, México, Chile, Honduras, Estados Unidos, Ecuador, Guatemala y nuestra nación, Perú. Así que les damos la bienvenida y esperamos que estas enseñanzas y la lección de hoy día también pueda ser de mucha bendición para todo lo que significa el propósito, el llamado de Dios en sus vidas. Estamos en el curso Intercesión Profética, ya estamos en el 5º ciclo y en la lección 11 continuamos con todo lo que tiene que ver con dolores de parto. En esta oportunidad vamos a ver lo que son los dolores de parto de Cristo, y también tenemos ahí una enseñanza acerca de la intercesión, la famosa intercesión del profeta Elías. ¿Ve? Así que sin más entramos a esta enseñanza. Vamos a ver dos ejemplos que mencionaremos anteriormente del ministerio de Cristo cuando Él estuvo involucrado en la oración con dolores de parto para dar a luz. El primero es en Juan 11, 33 al 44, donde se habla de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Justo antes de ir a la tumba. El versículo 33 dice: se estremeció en el espíritu y se conmovió. Una traducción más literal de esta frase es que Jesús se conmovió con indignación en su espíritu y se turbó profundamente. ¿No? La palabra turbó es tarazo, significa agitarse, moverse, como un agitador en una lavadora. Entonces aquí estamos viendo que antes que Jesucristo fuera a la tumba a ver a Lázaro, ya entró en esta gracia de la oración intercesora. Él empezó a interceder, él empezó a turbarse en el espíritu, empezó a moverse, empezó a agitarse, ¿verdad? Como una lavadora, dice, ¿no? Esa palabra turbo o tarazo significa agitarse y moverse como una lavadora, ¿no? Entonces el Señor estaba de esta manera ya intercediendo. Jesús estaba moviendo la unción dentro de sí mismo, se estaba moviendo, ¿verdad? En la unción. El versículo 38 dice literalmente que Él fue movido nuevamente por la indignación. Según estos versículos, las lágrimas derramadas por Cristo no fueron simplemente lágrimas de simpatía, sino de indignación por el movimiento de su espíritu. Entonces, acá podemos ver que la misericordia es la que muchas veces hace que esta acción de la oración intercesora empiece a manifestarse en el intercesor, ¿no? Si dice que Jesús iba por las calles sanando a los enfermos y tenía de ellos misericordia. Entonces, cuando hay una misericordia, hay un ponerse en el lugar de la otra persona, es que el Señor puede usar al vaso profético en este tipo de oración intercesora. Sigamos viendo. También sabemos que ocurren bajo el contexto de la oración, porque el versículo 41 nos informa que antes de resucitar a Lázaro de la muerte, Jesús le dijo al Padre: te doy gracias por haberme escuchado. Luego dio la orden y le dijo: Lázaro, ven fuera.
Entonces, miremos el proceso, miremos un poco el proceso. Antes de ir a la tumba, el Señor ya estaba intercediendo proféticamente, ¿verdad? Entonces, cuando Él le dice al Padre, te doy gracias por haberme escuchado, es porque ya Él sabía que algo se había producido en su espíritu, algo nuevo, ¿no? Vida se había gestado, Él había dado a luz, ¿no? Vida para aquel amigo Lázaro, ¿no? Entonces, él le agradeció al Padre porque él ya tenía convicción en su espíritu de lo que había pasado a través de la intercesión. Por eso es que con tanta seguridad, ¿no? Le dice a sus hermanas, vayan, saquen la piedra, y luego cuando logran remover la piedra, ahí le da la orden, ya Lázaro, sal fuera, ¿no? Ven fuera, porque ya él tenía ya esa convicción, esa certeza en su espíritu de lo que el Padre había estado haciendo a través de su intercesión. Aunque no se puede probar de una forma concluyente, creo que Cristo tuvo fuertes dolores de parto al liberar el poder vivificador del Espíritu Santo antes de dar la orden. Lázaro, ven fuera. No nos olvidemos que estaba levantando un muerto, ¿no? Estaba teniendo una fuerte intercesión, una fuerte oración intercesora para dar vida, ¿no? Como ya hemos mencionado anteriormente, no es necesario llorar, gemir, etcétera, para liberar el poder del Espíritu Santo, ¿no? Con dolores de parto. Sin embargo, puede y sucederá cuando pasemos a la intercesión profunda, como pasó en las circunstancias con Jesús, ¿no? Definitivamente era un tremendo milagro, era un milagrazo el que estaba ¿no? a punto de suceder, y eso es lo que pasó en esta oportunidad. Otra ocasión cuando Jesús estuvo involucrado en los dolores de parto también fue en Getsemaní, en el jardín, ¿verdad? Del Getsemaní. Sin lugar a dudas, la intercesión empezó con sus dolores de parto en el jardín. Isaías profetizó de él, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, ¿no? Entonces, miren, la obra redentora del Señor comienza ya, ¿no? Desde el Getsemaní, comienza él a interceder en el Espíritu, ¿no? Y por eso es que el profeta profetiza, dice que no hubo un profeta mayor como Isaías, que él pudo profetizar acerca del Mesías, acerca de la iglesia, acerca de los sufrimientos que él llevaría, ¿no? Y en este pasaje de Isaías 53:11, él está viendo, ¿no? Cómo es que el Señor entra en esa intercesión de dar a luz, ¿no? Que literalmente es como si se rompiera, ¿no? Y yo creo que muchas de las mujeres que nos están viendo ahora, la primera vez que experimentaron los dolores de parto, que dan a luz, sienten como que interiormente se rompen, porque los huesos de la pelvis tienen que empezar a abrirse, ¿no? Y los dolores son tan fuertes que literalmente la mujer siente como que se está rompiendo y entra en una aflicción durante horas. Entonces, muchas veces la oración intercesora nos lleva a sentir y experimentar un dolor muy parecido al de estar teniendo un bebé, el de dar a luz. Dice, como cumplimiento de esto, Jesús clamó en el Getsemaní diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esto es Mateo 26:38. Entonces él ya estaba muy triste, estaba sintiendo la muerte, porque no nos olvidamos que la paga del pecado es la muerte. Si él ya estaba intercediendo en el Getsemaní por toda la humanidad, estaba sintiendo ya esos dolores de muerte, estaba intercediendo por ti y por mí, ¿no? Imagínense qué fuerte pudo haber sido esta intercesión por la humanidad entera. Él no podía ir a la cruz, ¿no? Simplemente para derramar su sangre y morir allí, sino que él necesitaba dar algo nuevo, ¿no? Sobre esta tierra, necesitaba traer algo nuevo sobre esta tierra, ¿no? Y lo nuevo que venía era que él iba a hacer, él iba a retomar todo lo que
había perdido de su deidad al haberse convertido en hombre. Entonces, miren cómo él empieza a interceder, tiene esta intercesión tan fuerte ahí en el jardín. Dice, fue en el jardín de Getsemaní donde empezó el triunfo y donde se ganó la victoria de toda la prueba, ¿no? Entonces, qué tremenda es esta oración intercesora, que antes de ver la victoria, el Señor lleva a esa experiencia, ¿no? Y ya luego los procesos pueden ser más fáciles, puede haber una convicción de victoria. Yo no creo que el Señor podía haber ido en la cruz sabiendo que iba a poder soportar todo ese dolor y cargar con todo lo que es el pecado, la rebelión, la iniquidad del mundo entero, si antes no hubiera tenido estos tiempos tan tremendos de intercesión ahí en el jardín del Getsemaní. Continuamos. Sabemos que la redención estaba empezando con estos dolores de parto por un par de razones. Lucas nos dice que simplemente sudando de una manera profusa, que se parecía a una persona que estaba desangrándose, ¿no? Qué tremendo. Literalmente estaba sangrando por los poros de su piel. Una condición médica conocida como hematidrosis, ¿no? Miremos, Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, ¿no? Estaba clamando, estaba así angustiado, dice, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿no? Qué tremendo. Ya él se anticipó a lo que iba a pasar ahí en la cruz. Dice, debemos comprender que cuando empezó a fluir la sangre de Cristo, estaba empezando la redención, porque es a través del derramamiento de su sangre que hemos sido limpiados de nuestro pecado. Hebreos 9:22. Dice así, porque conforme a la ley todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dice, también sabemos que la redención se inició en el jardín, porque Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. La palabra utilizada para muerte es thanatos, y esta palabra a menudo se utiliza para la muerte como resultado y el castigo del pecado. Esta es la clase de muerte que Adán experimentó en la caída, ¿no? Hay otras dos palabras que se podrían haber utilizado y que simplemente significan la muerte física. Sin embargo, cuando se utiliza thanatos, frecuentemente implica la muerte como resultado del pecado, ¿no? Entonces él ya estaba sintiendo estaba intercediendo, estaba arrancando desde la raíz de las entrañas de la tierra ese imperio de la muerte y del Hades. Estaba ya luchando contra eso, ¿no? Para que mucha gente, ¿no? La humanidad entera que iba a tener ese regalo de la salvación pudiera tener el precioso regalo de la vida eterna. Qué tremendo, ¿verdad? Para que Cristo utilizara esta palabra, es muy posible que se refiera a que el pecado del mundo ya estaba siendo colocado sobre él. A través de estos dos ejemplos, vemos que la redención que terminó en la cruz es muy probable que haya empezado en los dolores de parto del jardín. El término dolores de parto fue utilizado no tanto porque él estuviera trabajando tanto, sino porque estaba dando a luz una nueva vida, una nueva creación. Se trataba de una nueva creación, ¿verdad? También parece lógico que debido a que nuestra intercesión libera el fruto del nacimiento, también se le llame dolores de parto. Vamos a ver dando a luz al fruto del Calvario. En resumen, el Espíritu Santo desesperadamente quiere liberar sus poderes creativos y de dar a luz a través de nosotros, dando a luz el fruto del Calvario. Quiere utilizarnos en situaciones, tohut, sin vida, sin fruto, desoladas y estériles, liberando su vida en ellas, como lo hizo en la creación, pero a través de nuestra intercesión.
Él quiere dar a luz nuevas creaciones en Cristo Jesús. Como en Israel cuando revoloteó sobre los cuerpos estériles de Abraham y Sara, dando a luz una nación. Él quiere dar a luz a un Israel espiritual a través de nosotros. ¿No? Veamos cómo, esta oración intercesora en la mayor de las veces se va a dar por causa de la necesidad de los nuevos nacimientos, o sea, de la salvación de los perdidos. Eso se ha visto en los grandes avivamientos, se ha visto, si ustedes tienen acceso a algunos videos de los avivamientos que ha habido antiguos, bueno, empezaba con una adoración que no paraba, pero luego de eso empezaba el Espíritu Santo a tomar a los que estaban adorando, a los que estaban tocando, a los que estaban ministrando en una tremenda oración intercesora, en un clamor, en un llanto, en un gemir. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo revoloteando sobre esa zona para traer salvación. El avivamiento de Nueva Gales causó el avivamiento en ese tiempo de toda esa ciudad, donde fueron liberados aún los presos, se convirtieron, las cantinas fueron cerradas, ¿verdad? Y todo eso se dio por causa de dos personas que empezaron a interceder, ¿no? Dos hermanas ya mayores que sentían que podían ser útiles para el Señor y decidieron dar su tiempo para interceder por un avivamiento, y Dios les escuchó, ¿no? Continuemos. Vamos a ver cómo María, cuando fue cubierta concibiendo a Cristo, Él desea poner a Cristo en las personas a través de nuestra intercesión, ¿verdad? Como sucedió en la resurrección de Lázaro también, a través de nuestra intercesión. Él quiere dar vida espiritual desde la muerte. Como en el Getsemaní, cuando el fruto de la redención fue prensado en el viñedo. Cristo Jesús, Él quiere que el fruto de esa obra sea prensada a través de nuestra intercesión. Entonces, así como la mujer siente esa opresión cuando va a dar a luz, se siente como apretada, ¿verdad? Porque los huesos se están rompiendo, así Él quiere prensar un intercesor para dar a luz algo nuevo, y como le decía, mayormente es la salvación de muchas almas. Como a través de Pedro también las personas fueron sanadas. Él quiere sanar a personas a través de nuestra intercesión. Quiere revolotear sobre ellas, liberando su vida. Él no quiere hacer esto únicamente por nuestra salvación y sanidad, sino que los dolores de parto también son por la madurez y desarrollo del creyente. Entonces veamos, miren, salvación para sanidad y para madurez del creyente. Qué tremendo, ¿verdad? Yo añadiría eso para la liberación, porque es una experiencia continua que tenemos, ¿verdad? En este ministerio de cómo Dios usa los vasos proféticos en esta intercesión profética para la liberación. Continuemos. Pablo dijo en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Acá Dios usaba a Pablo en intercesión profética para la madurez, porque sentía así los dolores como de parto. Ellos ya habían nacido, pero tenía nuevamente esa experiencia. Dice, Él los llama hijos porque había tenido dolores de parto ya una vez, hasta que nacieron, pero luego dice que nuevamente tiene dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ellos. ¿Amén? Está hablando de una madurez. Estas personas ya habían vuelto a nacer. Pablo obviamente se estaba refiriendo a su proceso de maduración. Este es un aspecto de la intercesión en el que nos podemos involucrar para ayudar a que maduren los creyentes. Amén. Los hospitales tienen unidades de cuidados intensivos en los cuales el personal puede mantener vigilados de cerca a los pacientes que han pasado por un trasplante de órganos. Incluso aunque las operaciones sean exitosas en un procedimiento de rutina
catalogar a estos pacientes como críticos, pero en condición estable, y mantenerlos en UCI hasta que recuperan sus fuerzas. Eso es algo muy parecido, ¿no? Los trasplantes de órganos espirituales ocurren cuando las personas se vuelven cristianas y reciben un nuevo corazón. Para fortalecerse en el Señor deben recibir un cuidado intensivo. Es emocionante ser parte del proceso de nacimiento y orar para que entren al reino de Dios. Sin embargo, también es necesario interceder por ellos a través de su etapa crítica, pero en condiciones estables. ¿Amén? Vamos a contar un testimonio, como les conté en una de las clases anteriores. La primera vez que yo experimento lo que es la intercesión profética, el Espíritu Santo me llevó a ver, estaba yo en un servicio, en una iglesia, y empecé a sentir el llanto de la pastora, y para mí fue un llanto demasiado fuerte, lo cual yo estaba cuestionándolo, ¿verdad? Porque del contexto donde yo venía nunca se había escuchado ese tipo de clamor, de oración o de llanto en la iglesia. Sin embargo, en el momento en que yo empiezo a cuestionar, bueno, el Espíritu Santo me permite tener una experiencia donde yo caigo postrada, ¿no? Con mi rostro al suelo, y empiezo a gemir muy fuertemente, y tengo una experiencia donde veo que el suelo se me abre, y debajo había unos seres medios plomos, más o menos, medio color rata, y que no tenían lenguas en su boca, pero que tenían expresiones de sufrimiento, de dolor, y en los ojos no tenían ojos, y clamaban, eran muchos. Y el Espíritu Santo me dice, así tienes que clamar para que la gente de aquí no se vaya a ese lugar. Entonces, a partir de ahí, cada vez que yo me postraba en el piso a orar, empezaba a sentir ese dolor de esas almas, y empezaba a clamar por todo ese lugar, para que haya muchas personas que conozcan al Señor. Pero eso, como les digo, el Espíritu Santo nos toma para salvación, para sanidad, para liberación. La primera vez que experimenté todo lo que es la intercesión profética para lo que es la sanidad fue una experiencia que asustó mucho a mi esposo, ¿no? Mi esposo ya tenía muchos años en el ministerio, sin embargo era la primera vez que experimentaba él y yo, ¿no? Acerca de la intercesión profética para sanidad. Ocurrió que una de sus hermanas entró en un ataque de miastenia. Ella ya había tenido anteriormente 2, y normalmente las personas no pasan del segundo ataque, y bueno, esta situación era muy delicada en la familia. Recuerdo que estaba yo con mi última hija, estaba muy bebita todavía, y bueno, toda la familia entró a la habitación de ella a orar, y yo me quedé cuidando a mi bebé en otra habitación. Y bueno, todos ellos terminaron de orar y bajaron, estaban en un segundo piso, bajaron, y mi esposo me dice, déjala la bebé ahí recostada, y vamos a orar por mi hermana. Entonces bueno, fuimos, nos postramos ahí en su cama. Ella estaba muy muy delicada, y estaban ya a punto de llevarla a urgencias, al hospital, y nos postramos, empezamos a orar, y fue la primera vez que el Espíritu Santo me tomó en esa oración intercesora, y empecé a clamar, empecé a gemir, empecé a llorar muy fuertemente. Y tanto es así que mi cuñada, que estaba muy mal ahí en cama, se levantó para tratar de asistirme a mí. Pero esa oración, ese gemir, ese llanto era muy profundo, y yo lógicamente no sabía las cosas que ella estaba atravesando. Ella estaba atravesando por un problema familiar muy fuerte, y lo que le llevó a ese cuadro, ¿no? A ese cuadro que tenía en ese momento.
mi esposo lógicamente se preocupó por la manera como Dios me había hecho interceder, porque nunca lo había visto. Y bueno, regresamos a nuestra casa. Mi cuñada fue a la unidad de cuidados intensivos, y a los 2 días les dijeron que ya no tenían nada que hacer con ella, que su situación era muy delicada, y que todos los hermanos, ¿no? Se reunieran y los familiares cercanos para ya despedirse de ella. Entonces ese día que ellos van al hospital, habían olvidado hacer el pase que necesitaban para ingresar, y no pudieron ingresar para despedirse. Pero mi esposo me comentó que al regresar del hospital fueron a la casa de su mamá, y él se quedó con el esposo de ella y tuvieron una conversación. Él no era cristiano, su hermana sí era una mujer de Dios, una mujer consagrada, una mujer que le servía a Dios con todo su corazón. Y bueno, el tema fue que el esposo empezó a cuestionar a Dios y preguntarle a mi esposo, ¿no? Que por qué es que Dios se la llevaría a ella si era una mujer buena y él no. Él se consideraba que era una persona que no era digna. Y mi esposo vino muy triste, porque él le había dicho que si su esposa moría, él nunca iba a creer en Dios, ¿no? Bueno, cuando él llegó, yo le escuché, y en ese momento también el Espíritu Santo nos llevó a orar, nos postramos, empezamos a orar por ella, empezamos a orar también no tanto por ella, sino más por él, ¿no? Porque ella, siendo cristiana, esté viva o se vaya con el Señor, estaba salva, pero el alma de su esposo no. Entonces empezamos a orar, y el Espíritu Santo nos llevó a interceder por él, y luego en esa experiencia, ¿no? de dolores de parto, experimenté lo que podía significar una sanidad para ella. Ella estaba totalmente entubada y no podía respirar, tenía un respirador artificial. Yo cuando me senté después de interceder, empecé a sentir que todo mi pecho se cerraba, como si no pudiera respirar. Y luego de eso sentí que se abría totalmente mis fosas nasales, mi pecho y todo mi sistema respiratorio. Entonces yo le digo a mi esposo, es Dios, le digo, Dios le ha tocado a tu hermana allá donde está y ya está sana, ¿no? Y lo que hicimos fue una fiesta en ese momento en la sala de mi casa. Empezamos a adorar, empezamos a saltar, empezamos a darle gracias a Dios porque ya estaba sana. Curiosamente esa noche ya la iban a desconectar a ella según la prescripción de los médicos, porque ya no había nada más que hacer. Y efectivamente los técnicos la desconectaron, le sacaron el respirador artificial y todo aquello que compete a todo ese tratamiento de tenerla con la respiración artificial. Y fue una gran sorpresa para el técnico ver que ella empezó a respirar sola, ¿no? Al día siguiente ella estaba en cuidados intermedios, y lógicamente toda la familia sorprendida del milagro de Dios. Entonces yo allí comprendí que el Espíritu Santo podía usarnos no solamente para la salvación de las almas, sino también para la sanidad, ¿no? de las personas, y que esa oración podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Es por eso que el Señor, cuando ya empieza a usarnos de esa manera, nos lleva a tomar responsabilidad de orar por las personas que están en peligro de muerte. Y lo hemos visto muchas veces, y lógicamente que Dios, ¿no? cuando empieza a moverse, empieza a revolotear, empieza a traer nueva vida, luego de eso al vaso profético que pasa por un sufrimiento, porque
experimenta todo el dolor, el sufrimiento y toda la experiencia traumática de la enfermedad, o de lo que le llevó a la enfermedad a la persona, lo que Dios hace es poner en el intercesor una alegría y un gozo muy grande, muy, muy, muy grande. Entonces, esta es una experiencia, ¿no?, personal, que se ha ido repitiendo en muchas ocasiones con diferentes personas, para lo que es la sanidad, ¿no? Continuamos. Vamos a ver cómo Elías liberó el Espíritu Santo para traer lluvia, ¿no? Esto ya es algo sorprendente, ver cómo un vaso profético, un intercesor profético puede liberar el Espíritu Santo para que las fuerzas de la naturaleza cambien o se muevan. Vamos a ver. Dice, la Biblia también habla de otros dolores de parto. En Primera de Reyes 18:42, Elías oró fervientemente 7 veces por lluvia. Se nos dice en este pasaje que la postura que tenía, ¿no?, Elías mientras oraba era la posición de una mujer que en aquella época, ¿no?, tenía cuando estaba en ese proceso de dar a luz, ¿no?, cuando estaba con dolores de parto. Miren, esta tal vez fue la manera como Elías estuvo orando, dice fervientemente, ¿no? Dice, Elías subió a la cumbre del Carmelo, donde se postró hasta el suelo y puso su rostro entre sus rodillas, ¿no? Eso lo hizo 7 veces, ¿no? No fue una sola vez, fue 7 veces lo que Elías tuvo que hacer. Ahora, esta es la manera, curiosamente, como en ese tiempo las mujeres, ¿no?, aliviaban todo lo que eran las contracciones, ¿no?, la postura para aliviar las contracciones para el momento de dar a luz. Aún en la actualidad algunas ginecólogos, ¿no?, optan por guiar a las mujeres que están en trabajo de parto, muchas veces a las que las van a inducir al parto, a esta posición, ¿no? Entonces miren qué tremendo. Entonces este simbolismo está claro. Elías tenía dolores de parto, estaba dando a luz algo. Sin lugar a dudas, la postura de Elías es un simbolismo de ello. ¿Por qué otra razón nos daría Dios la posición en la que estaba orando, verdad? Yo quiero acá hacer un hincapié. Es importante ver que toda la escritura es útil, ¿verdad? Toda la escritura de Dios es útil para enseñarnos, para corregirnos y enseñarnos en amor. Si uno de los milagros tan tremendos que ocurrieron en los profetas fue que se marca continuamente en la vida de un creyente, Elías, dice que era un hombre sujeto a pasiones, oró y llovió, y después oró y dejó de llover, pero él no hizo una oración cualquiera, él hizo una oración intercesora y tuvo una postura delante de Dios que le llevó a hacer donde el Espíritu Santo pudo usarlo para revolotear ahí delante de él. Tal vez era la postura en la que estaban los querubines delante del arca de pacto, ¿verdad? Que estaban así postrados, ¿no? Y mirando hacia el suelo. Y qué tremendo que una postura del intercesor haga que el Espíritu Santo venga y pueda usarlo para este tipo de oración intercesora, ¿no? Seguimos viendo, Elías dice, y por favor no pierdas de vista la implicación de este pasaje, incluso cuando era la voluntad de Dios traer la lluvia y también era el tiempo de Dios el que lloviera, alguien en la tierra tenía que traerla a través de la oración intercesora. Entonces miren, hay momentos en que Dios va a levantar intercesores proféticos, ¿no? Que aunque el intercesor sabe la voluntad de Dios, conoce la voluntad de Dios, pero tienen que haber vasos proféticos, intercesores proféticos, para a través del Espíritu Santo, que va a empezar a revolotearse, para traer algo nuevo, eso suceda. Y esto es algo tremendo, porque si la iglesia estuviera consciente de eso,
yo creo que buscaríamos más tiempo de oración de esta manera, ¿no? En este simbolismo, para que el Espíritu Santo se mueva y traiga aquello que ya es en su voluntad traer sobre la tierra. Y bueno, sabemos que es un tremendo y gran avivamiento. Continuamos. En este ejemplo, los dolores de parto liberaron lluvia literal. Podemos llevar la historia a su plena imagen simbólica y decir que nuestros dolores de parto liberarán la lluvia del Espíritu, la lluvia tardía, amén, que el Señor ha prometido. Eso sería válido debido a la sequía ilustrada de la sequedad espiritual de Israel, y la lluvia ilustró la capacidad de Dios para bendecir nuevamente después de purgar la idolatría en la parte anterior del mismo capítulo. Nuestras oraciones pueden y harán que el Espíritu Santo se mueva en situaciones donde posteriormente Él liberará su poder para dar vida. Nosotros podemos ser parte de producir el revolotear del Espíritu Santo. El poder que creó el universo a través de su Rachab ha sido depositado en la iglesia, en ti y en mí, mientras millones de personas que no lo saben están esperando su nacimiento en el reino de Dios. Al igual que Elías, debemos tomar nuestra posición, creyendo que las oraciones de simples hombres pueden lograr mucho. Debemos liberar el poder del Espíritu Santo a través de la intercesión, de esta oración intercesora, para que este revolotee y dé a luz el fruto de lo que Cristo ya ha hecho. Somos una parte integral del proceso de nacimiento que da el Padre en el reino de Dios. Qué tremendo, hermanos, qué tremenda responsabilidad saber esto, ¿verdad? Y poder llevar a la iglesia a comprometernos a la oración intercesora, para que el Espíritu Santo empiece a revolotear. Yo creo que es un tiempo muy especial en la iglesia del Señor, donde nuevas cosas en el Espíritu tienen que nacer. El Señor dice que la gloria postrera de su casa será mayor que la primera. Y yo te animo, si tienes un grupo de oración o tienes solamente una pareja de oración, no importa, empieza a disponerte, o sea, disponte y pídele al Espíritu Santo que te lleve a esta experiencia de la oración intercesora. Si no la has experimentado hasta ahora, pídele al Señor y el Señor lo va a hacer. Y si ya lo has experimentado y tienes preguntas, tienes dudas, quieres saber más acerca de esto, pues escríbenos para poder guiarte, porque ciertamente el Señor quiere hacer cosas nuevas en la tierra a través de lo que es su Espíritu Santo. No nos olvidemos que Él es creador, y muchas veces se ha retenido ese mover del Espíritu Santo, se ha retenido este fluir del Espíritu Santo, esta oración intercesora, porque no podemos negar que una mujer cuando está dando a luz es una dedicación que hay que tenerle, es una atención especial que hay que tener con esta mujer, y muchas veces la iglesia no está preparada. Muchas veces los pastores se asustan cuando hay estas manifestaciones, muchas veces tratan de cortar, tratan de anular al vaso intercesor, al vaso profético, para que no tenga estas experiencias y se contriste el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hermanos, cuidemos. Catherine Kuhlman, ella decía que cuidaran del Espíritu Santo, que cuidemos del Espíritu Santo en la iglesia, porque Él es el único que va a poder traer el avivamiento y la diferencia, va a poder traer la salvación, la sanidad, la liberación y la restauración, y también, ¿por qué no?, los cambios climáticos, a todo este mover que estamos escuchando acerca de los cambios climáticos. Amén. Entonces, dispongámonos, hermanos, a ser usados por Dios. Dios usa hombres comunes como tú y como yo para cosas sobrenaturales que solamente Él lo puede hacer. Nosotros no lo podemos hacer, pero su Espíritu Santo en nosotros sí. Así que esta noche te animo, esta clase te animo para que puedas tú ser usado por el Señor
en esta gracia preciosa de la intercesión profética. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga.